Que el Señor nos bendiga, hermano. Estamos nosotros en la casa del Señor, amén. Y bueno, la historia de un profeta que fue llamado por el Señor para llevar la palabra a Nínive. Y bueno, parece que la respuesta de este profeta no fue la que Dios esperaba. En lugar de ir hacia el lugar donde Dios lo había enviado, porque Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el versículo 3: y Jonás se levantó, no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, un lugar totalmente opuesto. Y dice que descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos hacia ese lugar, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No nos podemos alejar de la presencia de Dios, porque dice que Dios está en todos lados. Job decía: donde nos humillemos de su presencia, y descendemos ahora mismo, ahí está Él. Y subiremos si subimos a las alturas, allí está el Señor. No podemos, si tomáramos distintos rumbos, no habría forma de escapar de Dios. Aunque él pensaba que en realidad estaba escapando de Dios, que podía, en definitiva, alejarse de Dios. Hay una cosa muy cierta. Alejarse en lo que respecta a la presencia de Dios es imposible, pero sí se alejaba del propósito de Dios, y eso es una cosa posible. Huir de la presencia de Dios no vamos a poder huir nunca, no podemos escapar, porque Dios está en todos lados. Amén. Omnipresente. ¿Qué significa lo omnipresente? Está presente en todos lados. O sea que no podemos escapar. Pero sí podemos huir de su propósito. Podemos resistir el llamado de Dios y podemos tratar de escapar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Dios lo había enviado a predicar a Nínive y se había escapado hacia Tarsis en esta nave. Pero dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, es decir, una tormenta creada por el Señor. Amén. No una situación que se dio porque sí, sino que el Señor provocó la tormenta. Dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron gran miedo, y dice que cada uno clamaba a su Dios, a su manera, a su Dios. Empezaron a clamar por su vida. Se dio cuenta que con esta tormenta no tenían posibilidad de sobrevivir. En cualquier momento se despedazaba la nave e iban a morir. Y dice que empezaron a hacer lo que ellos sabían que podían hacer para atenuar un poco a lo mejor la resistencia del barco en el agua, y echaron al mar los enteros que había en la nave para hacerla más liviana, para descargarla del peso que traía. Dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había dormido en la parte más baja de la nave, posiblemente lo que se notaba menos el movimiento, amén, donde no se sentiría a lo mejor el terrible sacudón que se sentía arriba. Y dice que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Lo retó. Vio que estaba en una situación que no podía hacer. Le dijo que clamara a su Dios. Y dice que dijeron cada uno a su compañero: venid, demos suerte. Empezaron a intuir que esto era algo
que tenía una connotación no solamente, digamos así, con respecto a la tempestad, porque eran gente de ese mar, que estaban acostumbrados tal vez a pasar experiencias. Pero empezaron a incluir de que acá pasaba algo que era mucho más que eso. Dice que entre ellos dijeron, echemos suerte para ver por causa de quién nos ha venido este mal. Acá hay algo que empezaron ellos a notar. Y dice que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué estamos pasando esto? Ya que la suerte cayó sobre vos, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos padeciendo esta situación? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y dice que él le respondió, yo soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y bien, a uno le llama la atención lo que dice, ¿no? Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque dice que ellos sabían que había, en ese instante le había contado que estaba huyendo de la presencia de Jehová, que estaba escapando de él. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que no los aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Porque bueno, ahora sabemos por qué vino la tormenta, sabemos quién es el culpable, pero ¿qué hacemos ahora con él? Dice, porque el mar se había embravecido y sigue embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, que se rehusaron en principio de tirarlo. Trataron de buscar la manera de salvar la situación, pero no pudieron, porque el mar, al contrario, se iba embraveciendo todavía más y más contra ellos. Y otra cosa que llama la atención. Entonces ellos clamaron a Jehová. Tenían sus dioses, y eran gente que a lo mejor tenían sus religiones. Sin embargo, en ese instante, y sabiendo que esto era, que venía de parte de Dios, dice que clamaron a Dios, a Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida del Señor, ni ponga sobre nosotros la sangre de mujer. Tampoco queremos realmente hacer algo que no está bien. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y dice que el mar se quiso de su furia. Inmediatamente, tal cual estaba previsto, el mar se calmó. Y dice, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Amén. Entendieron que realmente Dios tiene dominio sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre las fuerzas de la naturaleza, fuerzas terribles, ¿no? ¿Quién puede controlar? Nadie puede controlar, pero Dios, con su palabra, puede controlar. Y dice que en esta instancia Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo supongo que a esta altura, cuando ellos tiraron a Jonás al mar, daban por entendido de que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir. Y pienso que Jonás mismo, cuando lo arrojaron al mar, dijo, ya está. No quise hacer la voluntad de Dios, ahora imposible salvarse en medio de una tormenta en el mar, en una situación como esta. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios tenía propósito con su vida. Él trató de huir de la presencia de Dios, pero no pudo. Y Dios dice que entonces preparó un gran pez que lo tragó a Jonás. Dios y Jonás, estando en el vientre del pez, oró a Dios, oró al Señor. Y yo digo, qué importante, a veces estamos como Jonás nosotros, en el vientre del pez, en una situación
yo no creo que Jonás podría haber ido a ningún lado, ¿no le parece? No estaba para salir del vientre de fe y no sabía qué era lo que podía ocurrir con su vida. Por el momento, lo único que sabía es que Dios había tenido misericordia y estaba con vida. Y que en definitiva esto no era una cosa que ocurría porque sí, sino porque Dios lo había preparado de esa manera. Y porque Dios tenía un propósito seguramente para su vida. Y ahí Jonás ora a Dios. Jonás clama al Señor. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oyó. Así que ya se creía prácticamente muerto. Sin embargo, escuchó Dios la voz. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante del tesoro, mas aún me eres santo Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alma se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, a las partes más profundas. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, qué grande la misericordia de Dios. Qué grande. Un hombre que ya no tenía más ninguna esperanza. No podía, tal vez ni siquiera entender qué era lo que estaba ocurriendo. Lo único que sabía ahora es que estaba con vida, estaba orando, estaba clamando al Señor. Y desde esa situación reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que solamente el Señor nos entregó la vida de una manera sobrenatural, milagrosa. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad de misericordia, su misericordia abandonan, mas yo con voz y alabanza te ofreceré sacrificio. Y dice, mire, se ve que había arrepentimiento, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Amén. No tuvo el tiempo de la oración en el vientre de Jesús, tuvo 3 días. Amén. Y viene esa oración, no sé cuánto tardamos en leerlo, bueno, segundos. Estuvo 3 días con Ana en el vientre de Jesús. Pero evidentemente esta oración muestra que Jonás había llegado a una actitud de arrepentimiento. ¿Qué hizo? Verdaderamente, se dio cuenta que se había equivocado, que estaba huyendo de Dios y que de Dios no se puede huir, no se puede escapar. Y que en definitiva lo que tenía que hacer era alabar el nombre del Señor y tenía que estar dispuesto a hacer lo que Dios le estaba indicando a Dios. Tenía que obedecer al Señor. Tenía que darse cuenta que realmente aquí salía la bendición para su vida. Y dice que estando en esa situación y después de haber pasado 3 días, dice que Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Así que el pez se fue a la orilla y ahí lo vomitó en tierra. Y ahora no le cabía la menor duda a Jonás que era lo que tenía que hacer. Y te digo, ¿qué cosas son? Tenía que llegar a esa instancia para darse cuenta que era lo que tenía que hacer. Si pensamos por un momento, podría haberse evitado todo este problema. La tempestad, la desesperación, el haber sido echado en el mar, el haber pensado en la desesperación, yo me imagino, no sé cuánto habrá tardado de que lo echaron al mar hasta que el pelo, pero no habrá sido mucho tiempo, porque evidentemente no puede estar sin respirar mucho tiempo. Y en medio de una tempestad así tan grande, no, seguramente se habrá hundido. Y en ese momento tuvo que clamar a Dios desde lo profundo de su corazón y darse cuenta que se había equivocado. Y estando tal vez allí en el vientre del pez, ya como, digamos, dándole gracias a Dios que le había preservado por lo menos hasta esa instancia la vida, está dispuesto a obedecer al Señor y a cumplir lo que había prometido.
Seguramente cuando habla esto, dice esto, está hablando de que tal vez en algún momento le había prometido servir a Dios. Amén. Porque de alguna manera a lo mejor sintió en algún momento el llamado de Dios, pero dice, bueno, yo estoy dispuesto a servir al Señor. Lo cierto es que cuando el Señor le dice, bueno, vos dijiste que querés servir a Dios, bueno, vamos. Y muchas veces nos pasa eso. Yo quiero servir al Señor, pero cuando el Señor nos pone en el aprieto de hacerlo, arrancamos para atrás, ¿no? En vez de con docilidad estar dispuestos a obedecer al Señor, buscamos alternativas que nos haga salir más rápido o lo más rápido posible de la situación. Dios le demostró a Jonás que esto es imposible. Dios nos demuestra a nosotros que no podemos subir de su presencia, que no podemos escapar de sus destinos y propósitos. Jonás tenía que pasar por la terrible experiencia que pasó para arrepentirse y estar dispuesto a cumplir lo prometido, a servir al Señor, a que Dios pudiera realmente mostrar su misericordia. Y la historia sigue, ustedes la conocen, ¿cierto? Dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo lo mismo que la primera. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire, este es el nombre hebreo del pueblo de Dios. Y el Señor ahora lo estaba llamando para que vaya a predicar en una nación pagana. Amén, Nínive de la capital de Siria. Un lugar, gente muy desordenada, bastante sanguinaria. Muy difícil la situación. Y Dios lo estaba mandando a él a pregonar a esta ciudad pagana. Porque dice que la maldad había llegado a un extremo que Dios no estaba dispuesto a soportar. Pero bueno, en esta ocasión, yo creo que Jonás estaba convencido de que debía obedecer. Y se levanta Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya parece que el grupo estaba corregido. Amén. Ya la lección estaba aprendida. Se levanta y va a predicar. Y dice que Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y dice que proclamaron anuncio y dijeron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza, en señal como de duelo en la presencia de Dios. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará de la gloria de su vida, y no pereceremos? Y dice que cuando Dios vio lo que hicieron, se arrepintieron, oyeron el mensaje del Señor. Era pagano, era una ciudad pagana. Sin embargo, escucharon el mensaje, se arrepintieron, temieron a Dios. Dice, se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió entonces Dios del mal, le había dicho que les haría, y no lo hizo, porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Dice que Dios no quiere la muerte del hombre. Dios no quiere que el perdido se pierda, sino que todos puedan ser libres y ser salvos, porque ese es el propósito que Dios tiene para toda vida humana. Y este mensaje había llegado de tal manera al corazón de ellos que temieron, buscaron a Dios, se arrepintieron, y entonces Dios decidió perdonarlos. Ahora, ¿qué pasa con Jonás? Dice que Jonás se apresuró en extremo y se enojó.
Mire, ¿no? Primero, antes de ir, ¿cuál fue la reacción? Algunos podrán decir, ¿por qué no haber elegido a otra persona? No, pues lo eligió con eso. Primero estuvo dispuesto. Arrancó en dirección contraria. Tuvo Dios que hacerlo pasar por una experiencia no fácil, extrema, para que él pudiera llegar a arrepentir, a darse cuenta que debía obedecer a Dios y que debía cumplir y aceptar el llamado de Dios. Y dice que Jonás, cuando el pueblo se arrepintió, se enojó, se apesadumbró en extremo y oró a Jehová, oró enojado, oró enojado, y dijo: ahora Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir para acá, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes, hermano. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y le no pude creer, que no fue serio. Te ruego que me quites la vida. Mire que no pude creer. Ahora, ¿por qué estaba tan enojado? Si en definitiva Dios lo había llamado a él para ir a pregonar el mensaje a estos de mí, a advertirme que Dios destruiría la ciudad por el pecado de ellos. Este era su trabajo. Y cuando Dios vio el arrepentimiento de ellos y en su amor y en su misericordia los perdona, este buen profeta se enoja. Pero de tal manera, a tal punto, que pidió a Dios que le quitara la vida. Porque dice: mejor la muerte que la vida. Dice. ¿A qué punto? No sé si usted habrá enojado de esta manera. Pero dije que a qué punto se enojó. Y salió de la ciudad, enojado, y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería con la ciudad, a ver si Dios en realidad cumplía o no cumplía la sombra. Y dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Seguramente hacía mucho calor. Y dice que Dios le hizo crecer una planta que lo cubrió, para que pudiese comportarlo y fresco, para que pudiese descansar del agobio del sol. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Tuvo gozo. Estaba muy enojado. Pedía o había pedido que Dios le quitara la vida, pero ahora un simple bienestar lo hizo arreglar. Se gozó grandemente por la calabacera, por la planta esta que le cubría la cabeza y que lo libraba del terrible calor del sol. Pero dice que al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un santo, el cual dio la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol el otro día, Dios preparó un viento recio, y el sol dio a Jonás en la cabeza. Se ve que fue fuerte el sol de los ríos, y se desmayaba. Y otra vez, ¿qué quería? Deseaba conocer a Dios. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Qué profeta difícil. No podría haber elegido algo más sencillo. Entonces dice que Dios le dijo a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho menos, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer.
que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche se despertó. Y no tendré yo piedad de mí, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué pregunta tan grande, ¿no? Se enojaste tanto porque se secó la calabacera, porque se secó una plantita que si no la plantaste, no hiciste nada para que viviera. Tanto se enoja. Y viene la pregunta, ¿no tendré yo piedad de mí, de aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? ¿Qué cosa, no? ¿Qué situación? Quizá cuando nosotros miramos esto, podemos entender a veces nuestras propias situaciones, nuestras propias reacciones, que muchas veces tenemos, que para nuestro juicio a veces son comprensibles, pero delante de Dios no tienen ningún valor. Quizá por un momento cuando vemos la actitud de este profeta, decimos, bueno, como profeta no sirve para nada. Sin embargo, Dios lo había llamado. Y le tenía que mostrar que tenía que hacer ver tantas cosas para que pudiera comprender los destinos, los propósitos que Dios tiene sobre las cosas. Y por sobre todas las cosas, sobre la vida del hombre, sobre el ser humano, que fue hijo creado a la imagen y semejanza de Dios. Creo que tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto a saber que Dios habla de la manera que nosotros no lo entendemos. Quizá podemos decir que este hombre como profeta era un fracaso, pero de alguna manera Dios tenía que mostrarle algunas cosas. Se rebeló primero contra el llamado de Dios y trató de huir de Dios y dejó su instrucción. Tuvo que tener una terrible experiencia, límites. Y algunos dirían, bueno, después de esto seguramente que va a estar, pero parece que le duró poco la decisión. Cuando vio que Dios estaba dispuesto a perdonar al pueblo, se enojó contra Dios. Y no quería saber nada. Se dio cuenta una sola cosa, que Dios tenía poder sobre su vida. Y que en definitiva por eso quiere lo que sigue. Se dio cuenta que ahora no podía salir corriendo para ningún lado. Entonces prefería que Dios lo matara. Y resulta que Dios no lo quería matar tampoco. Y tampoco quería que muriera toda esa multitud, esas 120.000 personas, por las cuales Dios realmente estaba actuando con una actitud misericordiosa. Que el Señor nos ayude para ser sensibles al llamado de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender que Dios tiene propósitos que exceden a lo que nosotros pensamos. ¿No es así? Muchas veces esperamos que Dios haga algo. Bueno, Dios dice esto, bueno, ahora. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios mira con misericordia, con amor. Dios ve la actitud de la persona. Y a veces, frente a un llamado de Dios, a una advertencia de Dios, puede realmente quebrantarse y arrepentirse, como lo hicieron. Y Dios, así como Dios, y dijo que los iba a destruir, no le empezó a lo más mínimo cambiar la decisión de destruir por la decisión de salvarnos, de perdonar y posiblemente de darles otra oportunidad. Pero qué grande es la misericordia de Dios. Hay muchas cosas que se muestran a través de este pasaje, pero creo que la más hermosa y la más grande de todas es la gran misericordia de Dios, el gran propósito de Dios, el gran designio de Dios sobre la vida del hombre, que siempre para bendición. Tuvo que hacerlo pasar a caminar por experiencias bastante difíciles para que él entendiera que Dios
Él estaba dispuesto a obrar con misericordia sobre aquellos y aún sobre su propia vida. Como lo había salvado de morir en el mar, y había preparado este gran pez, y en esa instancia le dio oportunidad para el arrepentimiento y para poder inventar esa situación tan reacia, tan absurda que había tomado. Y luego le muestra nuevamente que su vida está en su mano. Y que aún en las cosas que parecen más sencillas, como en el hecho de la calabacera, una cosa que no tendría ninguna importancia, sin embargo el corazón de él estaba todavía endurecido, sin poder comprender que Dios tenía destino para el pueblo de Nínive y aún tenía destino para su propio vida. No dice que Jonás era muerto ni nada por el estilo. Seguramente tuvo que ir a... No sé si puede hablar en la Biblia de este personaje, pero quizás nos muestra a nosotros alguna actitud así. Las experiencias son diferentes cada uno, pero a través de la palabra Dios nos muestra, nos hace ver ciertos aspectos, ciertos detalles, que a veces se asemejan tanto a nuestras actitudes, se asemejan tanto a nuestra propia condición, que tal vez nos hacen entender que debemos realmente buscar al Señor de todo corazón. Y que por sobre todas las cosas que puedan ocurrir, saber que los propósitos y los designios de Dios son siempre para la bendición. Si bien Dios había al principio manifestado que fuera y proclamara la destrucción sobre mí, el propósito de Dios no era destruir. Y ante el cambio de actitud de esa gente, Dios la perdonó. Dios vio el corazón de ellos. Dios vio la actitud de su corazón. Y Jonás tenía que aprender esto en relación con esta naturaleza misericordiosa de Dios. Y tenía que aprender esta lección con respecto a su propia vida y su propia docilidad de aceptar estos destinos de Dios. Que cuando estuviera tan, digamos, reacio a aceptar los destinos de Dios, él va a enojar. Mire, Dios tiene propósitos que desconocemos. Que desconocemos. Siempre digo que cuando miramos los profetas, nos llevamos en algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos a Jeremías, algunos que lo miran con una visión un poco humana, tal vez llega a la concepción de pensar que es un profeta fracasado. Sin embargo, el éxito o el fracaso de una misión no es en definitiva que es lo que Dios hace o no hace, sino lo que nosotros hemos hecho con respecto al llamado de Dios. Cuando miramos al profeta Jeremías, Dios lo levantó para advertirle al pueblo sobre la cautividad babilónica, cosa que se había anunciado hasta el tiempo que iban a estar, ¿no? Hasta los 70 años que iban a pasar en el Babilonia. Y Dios lo había puesto a Jeremías para que él fuese y predicara. Jeremías ni siquiera lo quería, tampoco. No, pero yo soy un niño, no sé hablar, y Dios se tuvo que poner libre y dijo, Jeremías no diga que porque lo que quería va a tratar de hablar y los demás no tratarán de hablar. Y si van a pelear contra vos, y si van a tratar de vencerte, pero no te van a poder, porque yo estoy contigo. Y tuvo sus luchas, sus problemas. Intentaron matarlo, lo tiraron ahí en el gabinete especie de arquillo, fue a parar al fondo, se cerró en el barro, no antes estaba haciendo de agua. Pero si no se dio nada. Y ahí después estaba en la cárcel. Y tuvo que pasar, y por momentos parece que también estaba muy rebelde y enojado con Dios. Cada vez que hablo, cada vez que predico, violencia y destrucción y todo esto, no voy a hablar más. Discúlpeme. Gracias por mi bendición para ser profeta, pero yo no quiero saber más. Pero, ¿qué te va a decir? Dice que trató de sufrir ese fuego, la quemación interior del mundo. No pudo. Era la presencia de Dios que se su interior. Y siguió predicando. ¿Y sabe qué es lo que pasó al final?
El pueblo no se arrepintió. Entonces fracasó. Fue un fracaso en el ministerio de Jesucristo. El pueblo no se arrepintió. Llegó el tiempo, y como el pueblo se endureció su corazón delante de Dios, y tuvo que mandar a la aldea, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, rompieron las murallas de la ciudad, llevaron cautivos a los bebés. Hubo una gran mortandad. ¿Qué fracaso sobre él? No. Porque Jeremías fue llamado para predicar y para anunciar y para hablar. Ese fue su trabajo. Y eso era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer Jonás. Por eso que Jonás, que esperaba la destrucción, no la dio. Fue al revés. Habrá dicho, bueno, ahora predico y ahora vamos a ver lo que vamos a hacer. Y como Dios se arrepintió, no pasó nada. Entonces se enojó, porque no pasó nada. Y esto muestra que en definitiva va a pasar lo que Dios quiere que pase. Esto indica que realmente Dios va a ver el corazón y va a estar dispuesto a obrar con su mente, con su misericordia y con su poder. Porque de una o de otra manera siempre el destino de Dios termina siendo para la bendición de la tierra. Entonces el Señor nos ayude que lo que podamos extraer de este ejemplo en nuestra vida, lo que pueda hacer mal a nuestra vida, a nuestra actitud, a lo que a veces nos puede pasar. No sé si a veces tenemos algún rango semejante al de Jonás, pero nos puede pasar, nos ha pasado. Que el Señor nos ayude y que podamos realmente saber que Dios tiene propósito. Y que nosotros en este propósito, en este plan de Dios, lo tomamos una parte, a veces puede ser diminuta. Y finalmente se produce el propósito de Dios. Quizás Jonás tendría que haber llegado. Que tendría que haber puesto por qué. Prediqué, anuncié que se iba a destruir la ciudad, y que como nacido, que se arrepintieron todos. ¿No? Usted puede pensar, bueno, otros profetas igual que hubiera dicho, mire qué éxito que tiene. Y ese no. Porque esperaba que en definitiva su trabajo no hubiese sido mal. Pero era el pensamiento de Dios tenía otro propósito, que era para el mundo. El Señor nos ayuda. ¿Estaremos dispuestos a servir al Señor en esta condición? No hay muchos amenes, ¿no? ¿Estaremos dispuestos a servir al Señor? Mire, si el Señor lo manda y le dice, usted mira, decir aquello que yo voy a hacer, y usted solo lo hace, y pero voy a hacer como un charlatán. Mire, usted haga lo que Dios le dice. No se vaya a enojar como Jonás, porque Dios tendrá su propósito. Y si el mensaje de Dios, y lo que Dios nos manda a hacer, tiene un efecto, y Dios a través de lo que se produce quiere obrar para nosotros, y que Dios haga lo que quiera, que haga su parte. A mí no tiene su parte. Jonás tenía su parte bien. Era ir, ponerte a avisar lo que Dios le había dicho y se acabó. Él no tenía que meterse más en nada. Dejar que Dios se arreglara la cosa. Y cuando Dios vio el corazón arrepentido, dice que Dios no voy a matarlo, no lo voy a destruir, lo voy a salvar, lo voy a bendecir, lo voy a tratar. Que el Señor nos ayude para que podamos tener esa docilidad en la presencia de Dios. Amén, hermano. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que debemos forzar a que Dios haga una cosa a la otra. No, aunque tengamos que servir al Señor y cumplir un propósito dentro de ese, digamos, nuestra vida, nuestro ministerio tiene que cumplir un propósito, el propósito final o definitivo del propósito de Dios. Y nosotros tal vez hemos ocupado un breve espacio dentro de ese gran propósito, de ese gran plan de Dios, que siempre, hermano, siempre para la bendición de nuestra vida. Usted no cree que siempre Dios lo deja para la bendición de nuestra vida. Entonces, que el Señor nos ayude. Y cuando le decimos, Señor, bueno, estoy dispuesto a que Él me use, y bueno, las cosas tenemos que aceptarlas porque Dios es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Dios es el que tiene los designios, los propósitos perfectos. Y Dios es el que puede ver el corazón más allá de lo que nosotros vemos. Puede ver la actitud interior.
y en su misericordia y en su amor y en su poder está dispuesto a bendecir, a librar, a salvar, a perdonar, porque esa es la naturaleza de Dios. ¿Estaremos nosotros a servir al Señor? ¿Estaremos nosotros a obedecer al Señor? ¿Estaremos nosotros a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida sin enojarnos? Amén. Sin creer que a lo mejor, bueno, bien, al final, no, que el Señor nos ayude. Hemos hecho lo que Dios nos dijo. Dejemos el resultado del Señor. Hemos cumplido nuestra parte en el propósito de Dios y tal vez la nuestra no fue el papel principal. Fue un detalle, no importa. Qué privilegio haber participado en el plan de Dios, en el propósito de Dios, para algo, para alguien, para su obra, en lo que fue. Que podamos darle gracias a Dios y que podamos hacer lo que debemos hacer y dejar que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Qué hermoso, ¿no? Jonás no fue indebido. Él tenía que ocuparse de lo que iba a pasar y digamos en base a la respuesta del pueblo de Dios. Ellos debían hacer lo que Dios estaba dispuesto a hacer y aceptar lo que Dios finalmente hizo. Amén. Que el Señor nos ayude, que si en alguna medida a veces nos ponemos en situaciones similares a las de Jonás, bueno, que el Señor nos ayude y nos perdone, que nos dé un espíritu dócil y podamos abrir nuestro corazón a la presencia del Señor y pedirle que el Señor nos ayude a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Señor, aquí está hecho lo que tenía que hacer. Señor, espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Pero yo sé que el poder es tuyo. Yo sé que la misericordia, la gracia, viene de parte del Señor. Amén, hermanos. Somos solamente pequeños instrumentos que Dios usa en determinados momentos para situaciones, para propósitos que tiene, que desconocemos en profundidad. Entonces, que el Señor nos ayude para que hagamos lo que debemos hacer de la mejor manera delante de Dios y estar agradecidos y dispuestos a ver lo que Dios quiere hacer. Sea una cosa o sea la otra. Amén. Jonás muestra una actitud realmente muy rebelde en la reflexión. Se enojó. Y a tal punto le pone loco que yo sé que a todos los humanos teníamos un ataque en la Biblia. No quiero dar más. Tampoco era lo que Dios quería de Jonás. Tenía que entender que debía aceptar los destinos de Dios, los propósitos de Dios. Y debía disfrutar, en definitiva, la obra que Dios estaba dispuesto a hacer. Amén. Él debía haberse alegrado, debía haberse gozado en la presencia del Señor, de que Dios le hubiera permitido llevar el mensaje y se hubiera gozado de la obra que Dios hizo. Él no estaba. Y hubiera disfrutado una gran bendición. Y no hubiera tenido que pasar por esas terribles experiencias tan difíciles, tan duras, tan extremas como las que tuvo. El Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a recibir al Señor? ¿Estaremos dispuestos a responder al Señor, al llamado del Señor? Vamos a estar de pie y darle gracias al Señor, darle gloria a su nombre, pedirle al Señor que nos ayude, que haya algún rasgo de nuestra vida que pueda asemejarse a la actitud de Jonás. Que el Señor obre con su Espíritu Santo, que nos ayude para que podamos estar dispuestos a hacer su voluntad, para que podamos estar dispuestos a aceptar su voluntad de la manera que el Señor quiere obrar, sabiendo que Él hace lo perfecto, Él hace lo mejor, Él tiene destinos maravillosos para con nuestra vida y para con la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Alabado, bendito sea el nombre del Señor, ayúdanos, Señor. Obra con poder, Señor, en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria, Señor. Gracias, Señor. Y mientras celebramos una alabanza por y en esa noche hay alguien que quizá nunca, hasta hoy, ha dado el paso de los fe, de los civiles, que están al Señor. O quizá lo ha escuchado en alguna oportunidad y lo hizo hacerlo. El Señor está dispuesto a regalarle una nueva oportunidad. Si hay alguien que desea de todo corazón recibir al Señor, puede venir delante y estaremos orando por él. Mientras cantamos un coro, puede venir hacia el frente y estaremos haciendo una oración.